El Padre, por propia iniciativa, con la palabra de la verdad nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús, o llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario y continuamos la lectura del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, y también la historia de Abraham. Y hemos dicho ya que eso nos ayuda para comprender, descubrir la peregrinación de la fe en la esperanza y en la caridad que tenemos que vivir todos los que queremos ser discípulos del Señor. Pero siempre es el Señor quien va delante, el que nos lleva. Y así es la vida presente. Nosotros a veces tenemos dificultad en entender por qué aparecen algunas circunstancias, por qué algunas nos sorprenden, otras aparecen gradualmente, ya uno se va, diríamos, haciendo la idea lo que va a venir. Y todo eso es parte de la peregrinación de la fe, la esperanza y la caridad, que repito, son 3 virtudes, dones sobrenaturales. Las puedo distinguir, no las puedo separar. Entonces eso significa que si yo no tengo esperanza teologal, es decir, deseo ardientemente llegar a la casa del Padre, yo no tengo verdadera fe. Mi fe es vana. Y eso se ve expresado especialmente en los miedos a perder bienes pasajeros, y eso es muy común y uno tiene que hacerse un examen, identificar esa dificultad, porque si no uno se queda estacionado, no sigue al Señor. De igual modo podríamos decir que la verdadera caridad exige que haya fe viva y firme esperanza. Si no hay fe viva y firme esperanza, no hay ardiente caridad, no hay una verdadera caridad. Es a lo más filantropía, pero no es el amor de Dios. Y entonces eso explica por qué la gente dice, Padre, yo tengo tanta dificultad en perdonar, etc. No es un problema de carácter, no es un problema que dependa de otras criaturas humanas, es porque me he estacionado en algún punto en la peregrinación en la fe.
Ese es el significado de lo que estamos contemplando en este pasaje del capítulo 8, que tiene relación con los anteriores, por supuesto, pero Jesús nos lleva a la otra orilla. Conviene aclarar qué significa eso. Nosotros tenemos, diríamos, nuestro corazón es misterioso, nosotros no lo conocemos. Es la tierra donde ha acampado el Señor, pero también hay un mar misterioso, inestable, donde nuestras pasiones, nuestros temores, nuestros deseos, apetitos desordenados, todos se mezclan y en algún momento se levantan como tormentas, tempestades, como veíamos ayer. Pero hay territorios oscuros en nuestro corazón que nosotros no conocemos, de nosotros mismos. Y o conocemos, pero queremos, diríamos, que el Señor no entre. Eso está representado en este territorio de Dalmanuta, la tierra de los Gerasenos, territorio pagano donde ha llegado el Señor, y se expresa en esos dos hombres que viven entre los sepulcros, endemoniados. Hay paralelos de este mismo pasaje en los otros sinópticos. En San Marcos no se habla de dos, se habla de uno, pero la enseñanza es similar. Aparecen estos demonios que le reclaman al Señor qué quiere contra ellos. Y claro, eso no significa que siempre son posesiones demoníacas, etcétera, porque eso es muy infrecuente. Pero sí el dominio que tiene el Señor a través del pecado, a través de los apegos, a través de los engaños sobre nuestro corazón, y nosotros, pactando con el demonio, no queremos que el Señor entre. Y claro, tenemos maneras de autoengañarnos. Y eso está representado en ese exorcismo y en esos cerdos que se lanzan acantilado abajo al mar, y en ese pedido que le hacen al Señor, que se aparte. ¿Qué cosas son esa motivación? Tenemos que tenerlo claro, no nos tenemos que engañar si queremos verdaderamente seguir al Señor. Y el Señor nos lo ha advertido en el Sermón de la Montaña. No podemos tener dos señores, hay un solo Dios. Y eso tiene que ver con todo lo pasajero, con todo lo que se puede comprar y vender. Y eso está representado en el dinero. Y entonces nuestros apegos se expresan en el dinero. Porque estas personas en realidad están apegadas al dinero. Es representado en esos cerdos, que es como el dinero, porque eran, diríamos, se dedicaban a ese negocio en territorio pagano, y entonces están preocupados por su pérdida económica, el dinero. Y por esa razón le dicen al Señor, aléjate. Hay partes en nuestro corazón que son así, y yo las tengo que descubrir. No mirar al costado, no mirar al frente, no mirar a otras personas, en mi corazón. Y entonces tengo que examinar dónde está ese deseo de tener. Eso es lo que implica la codicia, porque la codicia es lo opuesto al amor. Una persona engañada en el pecado capital de la codicia no ama. Puede tener cosas parecidas, amores humanos, etcétera, pero llega un punto donde no acepta que le toquen lo que él siente que es dueño. Entonces la codicia impide amar, la codicia impide esperar en el Señor, y la codicia disfraza la fe. Y eso se ve muchas veces en las devociones, en las prácticas externas. El Señor también lo mostraba en el Evangelio según San Marcos, con esa viuda que entrega todo. Y claro, si uno ve lo externo, habían otras personas que entregaban mucho más.
pero esa mujer entregaba todo. Es figura del alma espiritual que se va desapegando de las cosas pasajeras y que tiene un corazón indiviso para el Señor. Pero claro, ese pasaje que veíamos ya es Jesús en Jerusalén. Acá todavía Jesús está en Galilea, está haciendo su misión, está explicando con actos lo que es la misión, luego de que lo he explicado en palabras en el Sermón de la Montaña, y que nuevamente lo volverá a refrendar a partir del capítulo 10, que es lo que estamos viendo en estos domingos sucesivos desde el domingo 10. Y entonces nos tenemos que examinar, porque es un territorio oscuro y a veces nosotros no queremos que el Señor entre ahí. Y la manera en que no queremos es rapidito lo sacamos. Pasamos a otro tema, ¿no? Yo tengo una amiga de acá de la comunidad parroquial que tiene una enseñanza, ¿no? Que cada vez que tocan un tema donde la gente empieza a murmurar, empieza a hablar del clima. Entonces nosotros hay algo parecido, no queremos que el Señor nos hable de eso, le cambiamos de tema. Y nuestra oración no toca ese punto. Eso, el Señor nos da un poco de tiempo, pero no lo podemos obviar. En el paralelo de San Marcos, ese, diríamos, poseído quiere seguir al Señor. El Señor no se lo permite, que se quede ahí para dar testimonio a sus, diríamos, paisanos de esa comarca. ¿Qué ocurre eso? Ese es el camino de la conversión que nosotros tenemos que darnos cuenta. Y el Señor no lo podemos seguir mientras que todo nuestro corazón sea de Él. Hasta antes lo seguimos a medias, lo seguimos por partes, lo seguimos a tiempo parcial, por horas. Y claro, cuando lo seguimos en esas horas, nosotros queremos que todo el mundo se entere de esas horas. Pero ese es un engaño también. De alguna forma eso ya estaba preanunciado en Abraham y expresado en esos dos hijos y expresado en la mujer de Abraham. Porque la mujer de Abraham, que fue la que indujo a que Abraham tenga el hijo con Agar, luego no quiere nada ni para la mujer ni para el hijo. Quiere todo para ella y su descendiente, que es Isaac. Y es que así es el corazón humano herido por el pecado, es mezquino. Y eso lo tenemos que identificar, porque así no podemos crecer en la vida de hijos de Dios. Claro, uno siempre se va a dar argumentos, se va a justificar, va a querer de alguna manera, diríamos, evadir, es decir, que el Señor no entre, a limpiar, a quitar todas esas cosas. Pero a veces son las familias, nuestros seres queridos, los que nos sirven de pretexto o los que nos inducen. Las dos cosas se pueden dar simultáneamente, no son contradictorias, para que ese tema no lo pongamos en manos del Señor. Y entonces se puede disfrazar de prudencia, de precaución, se puede disfrazar de mucho cariño. Eso es muy común en las familias. La mamá que dice, ahí este es mi hijito, cuidado con eso. Y claro, el hijito que se beneficia, entonces dice mamita querida, o el esposo, la esposa, se puede dar entre cualquier grupo de personas. Y por eso que para seguir al Señor hay que dejar. Lo veíamos el domingo, quien no ama más, no me ama más, dice el Señor, que a su padre, que a su madre, que a sus hijos, no es digno. Y claro, eso uno podría decir, entonces el Señor es un egocéntrico, ególatra, solo Él. No, es que Él nos quiere purificar para que amemos rectamente. Y nosotros una manera de alejar al Señor es no querer ese tema.
Y entonces este pasaje del Evangelio lo queremos pasar rapidito. No, otra cosa, a ver, ese punto tiene que estar en nuestra oración, tiene que estar en nuestro examen, porque nosotros debemos desear crecer en la vida de hijos de Dios. Debemos desear cada vez ser más fieles al Señor, cada vez que todo nuestro ser sea de Él. Pero hay lugares oscuros que no queremos. Y la trampa siempre es por lo pasajero. Y siempre la trampa se presentará como que eso es muy importante. Tan importante que lo vamos a hacer más importante que Dios. Por eso no podemos pensar tanto en nosotros mismos. No podemos mirarnos tanto a nosotros mismos. No podemos ni siquiera fijarnos tanto en los demás. Nuestra mirada tiene que ser al Señor. El capítulo 8 de Marcos, que es el paralelo al que veíamos ayer, que es el que el Papa hizo en esa Pascua de la pandemia, que es la tempestad y Pedro caminando sobre el agua, nos refleja esa realidad. Y entonces nosotros tenemos que hacer el propósito. Señor, ¿hace cuánto tiempo esas cosas te estoy diciendo, retírate de esta comarca, no vengas acá? ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? O de repente dirán algunos, no, yo no he hecho eso, sí, el Señor ha entrado en todo. Bendito sea Dios, ojalá que así fuera. Si es que así fuera, que el Señor nos purifique. Pero lo común, lo frecuente, es que no lo dejamos. Y entonces tenemos que darnos cuenta que eso, aléjate, eso no lo hace, diríamos, claro, Jesús está en territorio pagano, pero eso no es que se refiere a algo que hacen los paganos, los ateos, los agnósticos, lo hacemos también nosotros. Pero esa parte oscura de nuestro corazón, nosotros queremos ir a otro sitio, pero el Señor nos lleva a ese sitio. Una y otra vez va a ser eso a lo largo de la vida presente, y ya seguro que ha habido muchas veces que el Señor nos ha llevado ahí, y entonces tenemos que estar atentos. Y hoy es el día para decirle al Señor si queremos seguirlo a donde vaya o no. Ese pasaje, te seguiré a donde vaya, es el que aparece también en este capítulo 8, que el lunes hemos omitido porque celebramos a Santo Tomás, y que ayuda a entender mejor estos otros pasajes que estamos viendo. Pidámosle pues a nuestra Madre Santísima y a San José que nos ayuden, ellos que fueron los pobres de espíritu, para que nosotros también podamos tener toda nuestra confianza, absolutamente toda nuestra confianza, solo en el Señor. Que el Señor nos concede esa gracia para poder alcanzar la bienaventuranza y nosotros consentir con fe viva, firme esperanza y ardiente caridad, que el Señor reine en nuestro corazón, porque de otra manera no lo dejamos reinar. Que así sea.